Ya. Buenas noches a todos, bienvenidos a otra sesión de Academia Libertaria. Hoy vamos a hablar de una cuestión pues sumamente importante, un tema pues en el cual pues a mí me gusta mucho discutir. Vamos a hablar de la imposibilidad de utilizar una herramienta muy particular dentro de la economía de mercado que se llama cálculo económico en el socialismo o en la planificación central. Como van a ver, eso es un argumento sumamente potente. De hecho, es, como lo he mencionado en otras sesiones, uno de los aportes más significativos, más demoledores, más elegantemente presentados por parte de uno de los, probablemente para mí al menos, el más grande economista que ha tenido Occidente, y es Ludwig von Mises. Y de ello entonces vamos a hablar hoy. Bienvenidos. Luis Eduardo, buenas noches. Muy buenas noches, Santiago. Y sí, que el tema de hoy, digamos, es de la mayor importancia. No solamente pues por las implicaciones que tiene, como ya veremos, sino porque es un argumento que no se ha podido refutar y es sin lugar a dudas uno de los grandes aportes que él tuvo, todos muy importantes. Ese sin lugar a dudas pues fue una genialidad, ¿no?, de parte de él. Y pues en ese sentido, me parece importante empezar explicando, Santiago, si quieres lo hago yo entonces, qué es el cálculo económico, para que ya vos, digamos, luego presentes pues el argumento de Mises y las implicaciones de esta. Sí, adelante. Una introducción. Y bueno, el cálculo económico no es el cálculo, digamos, que hacen los economistas, ¿no? Uno se imaginaría pues que son todos los cálculos que hoy en día hacen los economistas, donde la economía está muy matematizada, sino que el cálculo económico se refiere a, como decía Santiago ahora, la herramienta de la que disponen las personas para poder actuar en sociedad y para coordinarse con los otros. Fíjense ustedes que es supremamente fácil saber lo que yo necesito y es también supremamente fácil saber qué tengo que hacer en principio para conseguir aquello que yo necesito o que considero como valioso. Difícil y mucho más complicado es cuando yo necesito enterarme de lo que los otros necesitan, y no solamente lo que los otros necesitan, sino donde todos nosotros, al actuar en sociedad, necesitamos coordinarnos, que nuestras acciones sean coordinadas. Eso ya no es, digámoslo así, tan fácil. Y ahí la herramienta importantísima que es el cálculo económico. ¿En qué consiste el cálculo económico? El cálculo económico no es y restar precios. Y vamos a explicar entonces de qué es lo que estamos hablando. En primer lugar, el cálculo económico sirve para planear una acción futura. Entonces, si una persona va, digamos, a fundar una empresa, lo primero que toda persona intenta hacer es, bueno, ¿cuánto me va a costar hacer esto? ¿Cuántos son los distintos costos que yo tengo que asumir? Por ejemplo, una persona que va a poner un restaurante, entonces dice, voy a alquilar un local, ¿cuánto me cuesta ese local? Voy a pagarle a unas personas un sueldo, ¿cuánto me cuestan esos sueldos? Voy a tener que pagar por unos insumos, bueno, y así sucesivamente uno cuánto más o menos me va a costar y cuánto esperaría yo ganar, ¿no? Y de esa manera empiezo yo a darme cuenta si ese plan que yo tengo es viable o no. Hay ciertos planes que al solamente hacer, digamos, esta previsión nos damos cuenta, no, esto es inviable. ¿Sí me explico? Esto es inviable, este proyecto es inviable, busquemos otro proyecto donde, digamos, las cosas sean más viables, donde realmente yo vea que tiene un más futuro. Entonces, lo primero que nos ayuda el cálculo económico es para planear la acción futura. Eso es muy importante. Y fíjense ustedes que ya ahí esta herramienta nos está indicando algunas acciones, las podemos descartar de plano, otras acciones se ven viables y quizás, digamos, tengan futuro. Claro, en la acción no hay forma de saber a priori si la acción va a ser exitosa o no. Hay que actuar, hay que hacerlo. Y entonces ahí es donde viene la segunda función del cálculo económico, y es que nos permite evaluar a nosotros si eso que estamos haciendo está sirviendo o no. Y digo, sirviendo a los demás. Es decir, si estamos produciendo un bien que los demás lo estén valorando como necesario. Es decir, que los demás estén dispuestos a pagar por él y comprarlo. Pues bien, la forma como evaluamos es precisamente a través del test y las ganancias, donde lo que sumamos son, llamémoslo de una manera, los precios que recibimos, es decir, lo que la gente nos está comprando, y por otra parte, los precios que nosotros estamos pagando, es decir, nuestros costos. Y al sumar y restar esto, pasarán una de dos cosas.
o tendremos una ganancia o tendremos una pérdida. Y ese resultado nos va a indicar a nosotros si las cosas las estamos haciendo bien, si esa acción está, digamos, asignando recursos eficientemente, si estamos realmente satisfaciendo las necesidades más urgentes o no. Entonces, si estoy teniendo pérdida, el mensaje es corrija el curso de acción. Tiene que o producir mejor, o producir con más calidad, o simplemente cambiarse de línea de producción para que usted no desperdicie esos recursos escasos que tiene. O por el contrario, el mensaje que voy a recibir: está usted teniendo ganancias, está asignando bien los recursos, las personas están comprando sus productos y por lo tanto usted está satisfaciendo las necesidades más urgentes de los consumidores. Y en la medida entonces que nosotros esta doble herramienta que nos sirve para planear y para evaluar, tienen todos, digamos, a la mano esa herramienta, ven ustedes cómo las personas no solamente planean su acción, sino que se coordinan con la acción de los demás. Es decir, se coordinan con lo que los otros están haciendo y nos damos cuenta si aquello que hacemos le sirve a los demás o no. En otras palabras, el cálculo económico es lo que permite la acción coordinada, que no es otra cosa que la cooperación, y no solamente eso, sino que en últimas es la base misma de la sociedad. Porque si los hombres no pueden actuar, digamos, de manera cooperada, es que no habría sociedad. O sea, todos los fenómenos sociales, todas las posibilidades de asociarnos que nosotros tenemos, parten de la base en que sea posible esta coordinación económica. Esa es la relevancia del cálculo económico, y por eso la tesis de Mises, que nos dice: en el socialismo no hay cálculo económico o es imposible el cálculo económico, lo que está diciéndonos es una cosa muy sencilla, pero muy importante, y es que el socialismo es un sistema esencialmente antisocial, es decir, que destruye la sociedad y que en última, bajo su signo, sería imposible no solamente la cooperación, sino la sociedad misma. Y ese es un argumento que, como se podrán ustedes imaginar, no solamente es una afirmación muy fuerte, sino devastadora contra el socialismo. Y ahorita sí le cedo la palabra a Santiago para que él nos explique entonces cómo es que esta herramienta del cálculo económico no es socialismo. Gracias, Luis. Y partiendo entonces de lo que dice Luis, resumamos cálculo económico en ser esta o ser una herramienta mental de la economía de mercado. Es decir, para que exista cálculo económico, tienen que darse ciertas condiciones. Partamos del siguiente reconocimiento, y es que, como decía Mises, el trabajo está dividido, es decir, hay una desigual distribución de los talentos humanos, hay una desigual distribución de los factores originales de producción, hay ciertas partes del mundo donde crece el café, hay otras partes donde sencillamente no crece el café, y hay ciertos cursos de acción que para que sean fructíferos se demanda del trabajo de más de una persona. Este hecho social fundamental, por la cual nos vemos abocados a cooperar, a necesitar de las demás personas, genera, según lo dice Mises, una especie de división intelectual del trabajo. Es decir, el conocimiento para poder coordinarnos está, por así decirlo, atomizado. Entonces, siendo así, siendo que ese conocimiento para saber qué necesitan las personas, en qué cantidad, cuándo, de qué color, de qué aroma y demás, no está concentrado en una sola persona. Es un conocimiento práctico que finalmente está disperso, por así decirlo. Y la analogía sería, hagamos de cuenta que este conocimiento está dividido como en bits, y esos bits están repartidos, digamos, en todos los agentes del mundo, en todos los que reclaman cierto control administrativo de cierta capacidad de trabajo, de ciertos pedazos de tierra, de ciertas herramientas y demás. Siendo así, nosotros nos vemos llamados a resolver un problema de coordinación, el problema en el que, digamos, al que nos enfrentamos constantemente en el mercado. Y ojo, por mercado me estoy refiriendo a que el mercado es sinónimo de acción concertada, de un gran concierto de acciones. Es un problema de coordinación, cómo nos coordinamos. Y ese problema se subcategoriza entre, o digamos, tiene tres elementos, o tres elementos. Por un lado, tenemos que entender qué necesidades hay. Sabemos que las necesidades son infinitas porque son subjetivas, luego hay tantas necesidades como hay sujetos y en cada sujeto hay infinidades de necesidades. Pero tenemos que darnos cuenta cuáles son aquellas que son más urgentes que otras. ¿Y por qué tenemos que darnos cuenta de ello? Porque aquello que asignamos a la consecución de estos fines o a la satisfacción de estas necesidades son los medios que por definición son escasos. Es decir, que una vez asignados estos medios a ciertos cursos de acción,
estamos sacrificando su uso en otros cursos de acción. Entonces tenemos que resolver cuál es el grado de urgencia de todas las necesidades que se experimentan. Por otro lado, tenemos que decir cuáles son los medios o los procesos de producción más eficientes para producir aquello en favor de otras personas. Se ha identificado unas necesidades en ciertos grados de urgencia, cómo produzco algo que, digamos, en favor de aquellas necesidades. Y en tercer lugar, tenemos que identificar muy bien cómo remunerar a todos aquellos involucrados en producir en favor de esas satisfacciones de necesidades. Ese conocimiento finalmente está disperso. ¿Cómo resolver ese problema? Finalmente, la forma de resolver ese problema la asume la función empresarial. Es la posición muy característica de la función empresarial la que nos ayuda a coordinar lo descoordinado. La que, por así decirlo, de manera profesional se encarga de coordinar lo descoordinado a cambio de lo que llamamos una ganancia empresarial pura. Un pequeño paréntesis. Esta función empresarial o este empresario, por así decirlo, se divide en dos formas de entenderlo. Por un lado, como lo decía Mises, tenemos al empresario como un tipo ideal, es decir, como aquel que encarna la función empresarial en una persona concreta. Y ahí veremos pues que se dará un Elon Musk o un Steve Jobs, pero ahora la verdad, esos personajes no se van a volver a repetir. Pero lo que más nos importa no es tanto el empresario de carne y hueso, que si bien interesante pues, y anecdótico, lo que nos más interesa es la función dentro de la economía de mercado que se encarga de coordinar lo descoordinado. Hay muchas formas, obviamente, de explicar esta función empresarial, pero para efectos de nuestra clase de hoy, vamos a hablarlo como aquella función dentro de la economía de mercado que se encarga de descoordinar las descoordinaciones que identifique a cambio de una ganancia empresarial pura. Entonces, ¿cómo juzga el empresario? ¿Cómo saber, digamos, qué hacer con los medios con los que contamos en la Tierra, sabiendo que tenemos infinitas necesidades, identificando cuáles son las más urgentes? Entonces, la posición muy característica que tiene el empresario o aquel que encarna la función empresarial dentro de la economía de mercado es juzgar eso. Ahora bien, tiene que identificar cómo, asignando cierta cantidad de trabajo, asignando cierta cantidad de bienes de capital, y asignando cierta cantidad de tierra, se están asignando ciertos cursos de acción, pero que con ello no se estén dejando de satisfacer necesidades que pueden ser más urgentes. El sistema de precios, a la hora de la verdad, le resuelve o le ayuda a resolver al empresario este problema. A partir de la información que transmiten los precios, y los precios finalmente nos manifiestan es qué han querido las personas, en qué cantidad lo han querido, para darnos una idea en qué cantidad y qué han querido o qué van a querer las personas en el futuro. Le ayudan al empresario entonces a juzgar qué producir y qué dejar de producir. Recordemos brevemente qué hace el empresario. A partir de la información de los precios en dinero, se da cuenta qué necesidades por parte del consumidor están por ser satisfechas. Pero antes de acercarse al consumidor en cualquier momento, y habiendo juzgado empresarialmente que esas son sus necesidades más urgentes, se acerca entonces a los dueños de los factores de producción. Y acercándose a los dueños de los factores de producción, finalmente compra. Es decir, realiza intercambios él a su vez con los dueños de la tierra, con los dueños del trabajo, con los dueños de los bienes de capital. Fíjense que aquí ya se generan unos intercambios que dan como resultado unos precios. Y esos precios a su vez le mandan información a los dueños del trabajo, a los dueños de la tierra y a los dueños de los bienes de capital. Finalmente, integrando el empresario todo aquello que compró de estos dueños de los factores de producción, integrándolos económicamente, haciendo de ello un producto, se lo va y se lo ofrece tímidamente, si se quiere, al consumidor. Ojo, fíjense que el empresario ya ha remunerado factores, ya ha pagado salarios, ya ha pagado intereses, ya ha pagado renta, antes de que el consumidor le entregue cualquier cosa. Si le va bien, quiere decir que el consumidor va a estar dispuesto a renunciar a cierta cantidad de dinero que él ha juzgado que está por encima de aquello que le costó producir. Y ese precio que se va a generar de ese intercambio le manda información al empresario. Fíjense cómo si resulta ello en una ganancia, la información que se crea en la mente del empresario es, esto fue un curso de acción premiado, por así decirlo. Identifiqué juiciosamente qué necesidades eran más urgentes que otras. Es decir, no distraje recursos valiosos
de un curso de acción que podría haber resultado más urgente que este. Si por el contrario, al empresario de ese intercambio resultan pérdidas, y eso solamente sucede cuando sencillamente el consumidor no estuvo dispuesto a renunciar a la cantidad de dinero que el empresario juzgó como generadora de ganancia, y por ende finalmente no pudo remunerar factores de producción, la información que se genera en la mente del empresario es la embarrada. Es decir, asigné recursos a un curso de acción que, si bien juzgué era urgente, la necesidad era urgente, estaba en urgencia satisfecha, me equivoqué y lo que hice fue desperdiciar factores de producción. Es decir, los distraje de un curso de acción que seguramente era más valioso. Este juicio empresarial en términos de ganancias y pérdidas es la forma concreta en la que se manifiesta esa herramienta mental de la economía de mercado. A partir de las ganancias y pérdidas expresadas en dinero, en precios en dinero, el empresario primero anticipa o imagina cuál va a ser la forma de satisfacer la necesidad del consumidor en el futuro. Y una vez acaecida la acción, ex post, lo que hace es juzgar su acción. Fíjense cómo para que esto suceda, tiene que haber propiedad privada de los factores de producción. Es decir, el dueño del trabajo tiene que haber juzgado que era mejor venderle su despliegue de capacidad física e intelectual a ese empresario y no hacer con ello otra cosa. Y lo mismo decimos del dueño de los bienes de capital, y lo mismo decimos del dueño de la tierra. Por otro lado, a partir de esa herramienta mental de la economía de mercado y, digamos, contando con la propiedad privada de los factores de producción, el empresario pudo comprar esos factores de producción y producir en favor del consumidor. Esta es la condición para que haya propiedad, para que haya precios de mercado en dinero y sean el vehículo de la información para ejercer la herramienta del cálculo económico. Sin precios en dinero no puede haber cálculo económico. Y no puede haber precios en dinero que nos permitan hacer esos juicios empresariales sin propiedad privada sobre los factores de producción. Es decir, sin que los planes se hagan o se emprendan de forma individual. Sin que los planes se hagan descentralizadamente, por así decirlo. Esto es propio de una economía capitalista. Y ojo, por capitalista nos estamos refiriendo a que uno puede juzgar cursos de acción en términos si van a prometer ganancia o pérdida. Sí podemos hacer esas distinciones en términos de cómo se ha comportado el capital. Y por capital nos estamos refiriendo a una noción pues, muy sencilla. Capital es reunidos todos los factores de producción expresados en términos de precios en dinero, a eso lo llamamos capital. Y cualquier curso de acción puede o consumir el capital, puede incrementar el capital o puede mantener el valor del capital. Por eso llamamos, digamos, a lo que conocemos como capitalismo. No es la caricatura del capitalismo, digamos, del señor que acumula capital y que se, digamos, regodea acumulando capital. Esa es una caricatura del capitalismo. El capitalismo es una forma a la que el mercado ha llegado, donde podemos hacer distinciones en términos de cómo se comporta el capital con cada decisión empresarial que tomamos. Por eso es solamente posible el cálculo económico en un sistema capitalista, porque hay propiedad privada de los factores de producción y se puede hacer decisiones en términos del capital. Ahora bien, ¿esto por qué no puede ser así en el socialismo? Por todo lo contrario, porque aquí no hay propiedad privada sobre los factores de producción. El problema de coordinación entonces se resuelve a partir de mandatos centralizados por parte de un hombre o de una asamblea de hombres que, en vez de dejar al empresario decidir cuáles son las necesidades individuales más urgentes y en qué grados de urgencia se presentan, decide qué se va a hacer con los factores de producción. Pero ojo, que si no hay propiedad privada sobre los factores de producción, no se generan precios, porque no hay intercambio de factores de producción, y no habiendo precios sobre los factores de producción, no se pueden identificar los cursos de acción a los cuales se pueden asignar y que resultan o bien en pérdidas o bien en ganancias. El socialismo se llama socialismo finalmente porque hay una prohibición de la propiedad privada de los factores de producción. O dicho de otra forma, se socializa la propiedad sobre los factores de producción. Y los factores de producción se van a asignar a cursos de acción
no por la información que interprete el empresario, se la transmite a los dueños del factor de producción por esos intercambios y digamos, al consumidor, sino porque el planificador central lo ha hecho de otra forma. Fíjense que en este caso le es imposible al planificador central llevar a cabo cálculo económico. De hecho, si uno le pregunta a cualquier planificador central, y por ahora tengamos en mente, digamos, donde se haya prohibido absolutamente la propiedad privada sobre el factor de producción, caso, por ejemplo, de Corea del Norte, ¿cómo se llega a la decisión de hacer con esto, con esta cantidad de trabajo con la que contamos, con esta cantidad de tierra con la que contamos y con esta cantidad de bienes de capital con los que contamos? ¿Cómo se llegó a la decisión de qué hacer con ellos? No es un cálculo probablemente económico el que es porque no se puede hacer. Están partiendo finalmente de otro tipo de premisas. Una de ellas es que sencillamente las cosas no valen dependiendo de los juicios individuales de las personas, sino que valen objetivamente, y han matematizado ese valor. Y han hecho un cálculo no económico, sino más bien un cálculo matemático para llegar a considerar dónde se asigna el factor de producción. ¿Cuál es el gran problema aquí? ¿Y por qué llega Mises a decir que el socialismo es un error intelectual? Es un error intelectual acerca digamos, de la práctica del socialismo. Porque finalmente la información para saber qué hacer con factores de producción es una que solamente se transmite a través del sistema de precios, entendidos esos como razón de intercambio. Es una información práctica y subjetiva. No es una información científica, no es una información que se pueda siquiera verbalizar, mucho menos formalizar en un sistema de ecuaciones de maximización de ganancias o utilidad. Hay un error intelectual justamente ahí. Ahora bien, esto, espero que se haya entendido, por eso es que no se puede practicar el cálculo económico en el sistema socialista. Y por eso es que en el sistema socialista, cualquier decisión que haga el planificador central inevitablemente va a resultar en un desperdicio de recursos. Porque el criterio para asignarlo no va a ser racional por medio de la herramienta mental del cálculo económico, sino finalmente un criterio arbitrario. Va a responder solamente a la escala de valoración de aquel que toma la decisión centralmente de qué hacer con ellos. Y si bien estamos imaginándonos un Estado socialista como Corea del Norte, fíjense que eso es una cuestión de grado, más que de naturaleza. La distinción es más de grado y no de naturaleza. Porque estamos hablando de que el cálculo económico, de nuevo, la herramienta mental para asignar eficientemente recursos escasos, se da cuando se prohíbe la propiedad privada del factor de producción. Y bien se puede prohibir la totalidad de la propiedad privada de los factores de producción, o se puede prohibir la propiedad privada de ciertos factores de producción para producirlo a forma de monopolio por parte del Estado. Luego, el problema que enfrenta el planificador central totalitario lo enfrenta en menor grado el Estado que decide producir ciertas cosas y quitar la posibilidad al mercado a producirlas. Cuando un Estado dice, por ejemplo, está prohibida la producción del servicio de seguridad, excepto por parte mía y a quien yo temporalmente le dé licencia para hacerlo, finalmente hay una prohibición para que privadamente se vayan a asignar factores de producción a la producción de ese servicio, encaminadas a la satisfacción de necesidades del consumidor de seguridad y justicia. Por el contrario, va a decidir qué es justicia, cuánto pagar los jueces, de qué color pintar las sillas de los jueces, de qué alto hacer los edificios donde van a trabajar los jueces. Va a tomar esa decisión de forma arbitraria y no de acuerdo al cálculo económico que le sugiera esta herramienta. Entonces, fíjense cómo el problema que enfrenta la planificación central de forma totalitaria, por llamarlo de alguna forma, lo enfrenta en menor grado el Estado cuando, por pequeño que sea, decide prohibir la producción de algo por parte de los empresarios y se arroga la producción de ello. Pensemos si quieren el Estado, digamos, mínimo. O sea, digamos, la idea de Estado del liberalismo decimonónico, que se dedique solamente a producir justicia, seguridad, mejor dicho. O sea, produce solamente el marco institucional para proteger la propiedad privada. Es decir, un par de jueces y un par de policías, de vez en cuando uno que otro ejército. Pues finalmente para producir, para satisfacer las necesidades de los consumidores de servicios de seguridad para proteger su propiedad privada, está prohibiendo la propiedad de estos factores de producción y los está asignando a ciegas, por así decirlo. Es decir, lo está asignando de una forma en la que el empresario logra asignarlos.
Entonces, fíjense que el Estado, bien sea que haya decidido socializar la totalidad de la propiedad de los factores de producción o solamente, digamos, una cantidad de ellos, se enfrenta al mismo problema de coordinación al que se enfrenta el empresario. La gran diferencia es que, dada la propiedad privada de los factores de producción, el empresario resuelve esto con la herramienta mental de cálculo económico. Y se puede dar rápidamente cuenta de cuáles fueron sus errores y corregir sus conductas. Y si bien no podemos pensar que nunca va a haber desperdicio de recursos, por lo menos se pueden solucionar casi que en tiempo real. Por el contrario, el Estado, por pequeño que sea, se enfrenta al mismo problema de coordinación, pero no cuenta con la herramienta mental para solucionarlo. Luego, cualquier decisión que tome, bien sea a la hora de producir un par de, digamos, de servicios por medio de sus monopolios, o absolutamente todos los servicios, como en el caso de Corea del Norte, los va a hacer, pero ineficientemente. Y los resultados finalmente es la destrucción del capital, la destrucción de la riqueza, que progresivamente supone es el aumento sistemático de la pobreza. Luis, te doy la palabra. Pues Santiago, a mí me parece... aló. Ahí te escuchamos. Sí, sí me están escuchando. Es que se me quedó congelada tu imagen y pensé que era yo. O sea, ¿me están oyendo todos? Por mis lados, sí. Ok, se me quedó congelada tu imagen. No sé si a los demás se les quedó también congelada tu imagen. Bueno, entonces, Santiago, me parece muy importante la explicación que has hecho del argumento de Mises, porque es importante resaltar eso, ¿no? Resaltar que el argumento de Mises no es como muchos han intentado refutarlo y es, digamos que proponen, o incluso en estos días estaba, creo que, no me acuerdo si fue un trino que yo vi que están diciendo que la Unión Soviética había fracasado porque no tenía Excel. Es decir, algunos creyeron que el problema de cálculo económico que estaba, digamos, exponiendo Mises tenía que ver es con una falta de poder computacional. Y no se refiere a eso. Se refiere es a un problema institucional. Es decir, en ausencia de propiedad privada, es imposible que surjan los precios, porque no habría mercado, y no habiendo precios, es imposible el cálculo económico, y por lo tanto no se puede ni planear ni evaluar ninguna acción. Y eso es supremamente importante entenderlo. Es decir, la irracionalidad de las acciones en el marco del socialismo es simplemente manifiesta. No solamente esto, sino que, como lo estabas diciendo, en la medida en que nosotros estamos en economías mixtas, entre más nos acerquemos al socialismo, evidentemente la acción va a ser más irracional, la coordinación va a ser menos buena, ¿no? Y ese también es el peligro en el que nosotros estamos. Es decir, no solamente hay que entender esto desde el punto de vista del socialismo como tal, sino en la medida en que la economía está estatizada y socializada, ocurre el mismo efecto. Es decir, esta posibilidad de cálculo económico se va volviendo imposible, ¿no? Para poner un ejemplo muy sencillo, fíjense ustedes las economías, y en últimas todas estamos así, solo que unas peores que otras, pero fíjense ustedes esa economía donde hay una inflación enorme. En esas economías es imposible hacer ningún cálculo. Entonces, solamente esta perturbación económica a través, digamos, del dinero, ya produce una imposibilidad de cálculo. Los agentes no pueden actuar y no pueden planear. No sé, Santiago, entonces, si ahorita vemos la relación también de este argumento, ¿no? Con el tema del cálculo económico para el Estado. Sí, digamos, acerca de la imposibilidad que tiene el Estado, cualquier forma que adopte para calcular económicamente hablando. Claro, porque el punto es que el Estado, cálculo económico, en la medida en que al final los ingresos del Estado no dependen de que haya consumidores que libremente están comprando un servicio que el Estado ofrezca. Claro. Fíjense que cualquier agente, exacto, cualquier agente económico a la hora de planear una acción, bueno, está esperando es que la gente le compre el producto y sobre esa base es que toma la decisión si ese curso de acción es viable o no. Pero el Estado no le importa eso. El Estado, si quiere hacer algo, simplemente o cobra más impuestos, o se endeuda más, o emite más dinero, y al final el Estado no tiene límite alguno. Fíjense ustedes que el Estado
Bueno, simplemente cobra más impuestos, hace cuantas reformas tributarias necesite, cuántos créditos sale a buscar, necesite al final el Estado. Entonces, al Estado, a la hora de planear una acción futura, nada le importa verdaderamente el cálculo económico, en el sentido, digamos, en que lo utilizaría cualquier persona. Pero más importante aún, a la hora de evaluar, el Estado no tiene ni ganancias ni tiene pérdidas, porque sus ingresos son independientes de los consumidores. Gústele a uno o no, el Estado presta un servicio y los ingresos no dependen de que uno lo compre o no lo compre. Entonces, fíjense ustedes que en ese sentido, toda asignación de recursos que produce el Estado es irracional. Toda acción de recursos es un desperdicio de recursos y en ese sentido, toda asignación de recursos necesariamente que hace el Estado empobrece. La gente imagina o la gente suele imaginar que si los políticos no fueran ladrones y si los políticos no se robaran la plata, es decir, si los políticos fueran como en Dinamarca, entonces las cosas funcionarían bien. No, lo que nos está explicando Mises con esto es algo muy sencillo y es que en el momento en que fisca la propiedad y con eso, esas distintas maneras que el Estado tiene para, digamos, obtener recursos, gasta, en ese momento se produce la irracionalidad. En otras palabras, que si el funcionario no toca un peso o el funcionario se lo toca todo, da exactamente lo mismo, porque al final esos recursos no se están yendo para aquellas necesidades más urgentes de la sociedad, sino para lo que el funcionario decidió. Ya sea que el funcionario decidió robárselo y gastárselo en sus propias necesidades, ya sea que el funcionario fue muy pulcro, no tocó el presupuesto y tomó, digamos, la mejor decisión para el bien público, entre comillas. No importa, ya el, digamos, el daño estuvo hecho, ya el daño se hizo. Esa es una crítica radical, digamos, que podemos nosotros utilizar con este argumento de Mises y una crítica irrefutable. Eso es un argumento irrefutable y por eso es tan importante comprenderlo, porque no solamente es un argumento genial, sino que vuelve y juega, nos permite entender muchas de las cosas que suceden hoy en día. Aquí hay algo que rescatar, Luis, y es que, pues, como estabas diciendo, a ver, para que haya cálculo económico finalmente, en resumen, tiene que haber primero precios, que solamente hay con la propiedad privada de los factores de producción, y por otro lado tiene que haber pues competencia, tiene que haber rivalidad en la toma de decisiones por parte de aquellos que encarnan profesionalmente la función empresarial. Y el Estado niega estas dos. Pues como dice Luis, finalmente, para que un precio sea capaz de expresar el grado de urgencia de las necesidades, el intercambio que genera esa razón de intercambio, que es el precio, tiene que ser voluntario. Es decir, tiene que libremente expresarse, por así decirlo, cuál es la escala de valoración bajo esas coordenadas subjetivas de tiempo y lugar. Pero por otro lado, es que el Estado supone es la negación o la prohibición de la competencia. Tan así, pues, que cualquier decisión de rivalizar en contra del Estado, pues, es castigada con severidad. Entonces, queda claro, por lo menos, que el Estado no cuenta con esa herramienta. Pero también tengamos esto en cuenta. Si bien todos los demás, que se nos va la vida, digamos, en términos de intercambios voluntarios, tomamos decisiones de acuerdo a esta herramienta mental del cálculo económico, a la hora de la verdad también es la misma acción del Estado la que puede viciar la información que se transmite a partir de los precios. Como vimos en la sesión pasada, cualquier intervención del Estado en el mercado lo que hace es distorsionar la información con la cual o respecto de la cual intentamos coordinar nuestras acciones con las acciones de las demás personas. Lo vemos en ese momento, como cualquier control de precios, no solamente el control de precios mínimo, o sea, el salario mínimo. Nosotros tomamos información de acuerdo, digamos, planificamos nuestras medidas de acuerdo a esa información. Pero si el precio está por encima del precio del mercado, y en ese sentido la cantidad ofrecida va a superar la cantidad demandada, pues va a haber mucha más gente que toma la decisión de ofrecer su trabajo a un precio al que nadie lo está comprando. Y no nos encontramos, por así decirlo. No nos coordinamos, no tenemos cómo, sencillamente. También es interesante analizar lo siguiente, y seguramente les ha pasado o les pasará cuando, digamos, manifiesten alguna versión de este argumento que estamos exponiendo acá. No, pero es que el Estado soluciona la cuestión muy sencillo. Calcula matemáticamente hablando qué es lo que va a hacer. Y si se dan cuenta, entonces, cualquier promesa presidencial se reduce a qué hacer con la plata que recoge el Estado.
con la certeza de que se puede calcular matemáticamente y supuestamente con la exactitud que prometen las matemáticas, qué se van a hacer con los recursos de las nuevas tarifas tributarias que van a entrar en vigencia, o de la ampliación de la base gravable que va a entrar en vigencia. Es que nosotros ya tenemos calculado esto. Muy probablemente han escuchado esto cada vez que baja el precio del petróleo a nivel internacional y por alguna extraña razón en Colombia no baja el precio de la gasolina. Fíjense que la intuición detrás de la pregunta de cómo así que baja, uno de los principales insumos o factores de producción para producir gasolina y el punto máximo de ganancia neta de la gasolina no ha bajado. Normalmente, si no digo siempre, la respuesta del ministro de Hacienda o de Minas es que nosotros tenemos una ecuación. Se reduce a que nosotros científicamente hemos calculado que no es el momento de bajar el precio de la gasolina. Porque bajando el precio de la gasolina, así como está haciendo el precio del petróleo, supondría que el costo marginal social superaría el costo marginal privado en términos de mayores grados de contaminación. ¿El Estado qué reclama aquí? No. Es que la información necesaria para saber qué hacer con los recursos no es subjetiva. No la transmiten los precios. Esa es una información que nosotros podemos calcular. Un conocimiento al cual llegamos no por medio de la herramienta mental del cálculo económico, sino por una serie de ecuaciones, la mayoría de ellas de maximización de utilidad y ganancia. Están finalmente partiendo de la base de que las diferentes escalas de valoración, en sus distintos grados de urgencia, esas valoraciones, se pueden conocer incluso antes de que el mismo individuo nos las manifieste. Fíjense, al empresario se le transmite la información de qué necesitamos y qué no necesitamos por medio de nuestra acción de comprar o abstenernos de comprar. Pero lo que está reclamando el Estado es que nosotros no necesitamos esperar a eso. Nosotros hemos calculado matemáticamente hablando de esto. Fíjense cómo entonces cualquier consejo por parte del más técnico de los ministros de Hacienda, esos que les suelen llamarse neoliberales arrogantes, finalmente es una decisión o es, digamos, una manifestación de un cierto grado de socialismo. Estamos asignando recursos no de acuerdo a ninguna herramienta mental de la economía de mercado llamada cálculo económico. De la misma forma que quería hacer Marx y de la misma forma que quería hacer la Unión Soviética, en caso pues que hubieran contado en ese momento con Excel, están calculando matemáticamente a través de básicamente un proceso mecánico de maximización qué hacer con los pocos recursos que tenemos. Eso es importante porque cuando vemos al ministro de Hacienda, digamos, que normalmente no se le reputaría como un planificador central, no en vano en Colombia existe un departamento de planeación nacional y no en vano existe un departamento departamento administrativo de estadística, nacional de estadística, el DANE. Fíjense cómo el DANE es, por así decirlo, la máquina de información supuestamente objetiva que nutre las decisiones técnicas por parte de un ministro de Hacienda. De la misma forma en que soñaba cualquier socialista utópico y de la misma forma en la que uno implícitamente podría entender en el socialismo científico de Marx, estaba entendiendo Marx de funcionalidad del socialismo, a partir de un sencillo cálculo matemático de qué es más valioso que otra cosa para saber qué vamos a hacer, sobre todo en términos de trabajo. Para saber que algo es valioso, sencillamente hay que hacer un cálculo computacional de cuántas horas de trabajo se han asignado a la producción de ello, y ahí está el valor. Y claramente nosotros no funcionamos así. Las cosas no son valiosas dependiendo de cuánto hayamos trabajado por ellas. Las cosas son valiosas digamos, según la mirada de la gente, según la mirada del consumidor. Y esa información acerca de su valor nos la transmiten los precios. Luis. Sí, en ese sentido, pues, Santiago, la conclusión es que no solamente es imposible el cálculo económico en el socialismo, sino que todas las intervenciones del Estado destruyen esa posibilidad de coordinación a través del cálculo económico que tienen, digamos, los agentes privados, ¿no? En ese sentido, digamos, todos los planes del Estado empobrecen, hacen que se asignen malos recursos, y eso lo vemos nosotros en todos los políticos, ¿no? En estos días yo puse un trino criticando a Petro sobre eso, pero no es solo Petro, son todos los políticos por igual quienes tienen planes, ¿no? El uno dice, no, hay que fomentar el campo. El otro dice, no, hay que fomentar tal cosa, hay que fomentar esta otra. Todos esos fomentos, y que al fomentar la industria, Petro decía, no, yo fomento la industria, entonces yo no soy un anticapitalista porque quiero fomentar la industria. Es que el punto no es ese. ¿Acaso en la Unión Soviética no había industria? ¿No? ¿Acaso en los países socialistas no hay industria?
El problema no es que haya industria, el problema es quién está tomando la decisión de a dónde se asignan los recursos. Ese es el problema, esa es la pregunta. Y esa asignación de recursos puede venir nada por la libre elección de los consumidores al comprar o abstenerse de comprar. Una posibilidad es el capitalismo, el libre mercado, o la otra opción es que lo decida un burócrata, lo decida un agente del Estado, lo decida en últimas una autoridad política. Esa es la pregunta. Vamos a fomentar la papa o vamos a fomentar cualquier la papa. ¿Lo han decidido los consumidores? ¿Es una decisión de los consumidores o es la decisión de un político? Es la decisión de un burócrata. Y es ahí, digamos, la enorme diferencia y cómo nosotros tenemos que entender esto. La respuesta es bastante sencilla. Únicamente una acción en el marco del libre mercado, donde libremente se puede comprar y vender y por lo tanto los precios cumplen la función que han de cumplir los precios, funciona bien la herramienta del cálculo económico y los agentes pueden planear, coordinarse y cooperar. ¿Cooperar para qué? Para satisfacerse mutuamente las necesidades más urgentes. Y de eso es lo que trata el libre mercado, ¿no? Y lo que Mises está denunciando es cualquier alternativa destruye ese mecanismo de cooperación. Y por eso no en vano, Hoppe dice que todas estas fuerzas enemigas de la libertad son en últimas fuerzas que destruyen la civilización, es decir, son fuerzas de desocialización o fuerzas de socialización. A los que se le llena hablando la boca de la sociedad, ¿no? Y nos critican a nosotros siempre injustamente de que nosotros queremos individuos atomizados, es todo lo contrario. Lo que nosotros queremos es individuos unidos y que se puedan unir más y que puedan cooperar más. Y la base de toda acción social es primero esa cooperación económica. Sobre la base de la cooperación económica, los individuos construyen relaciones, digamos, de otro grado, más íntimas, digamos, de mayor valor para sus propias vidas, como las amistades o, digamos, la gente que va a clubes o a las iglesias o la gente que sale, digamos, a compartir, a hacer cosas. Bueno, todas las actividades sociales que nosotros podamos imaginar dependen de esa cooperación social. Por eso es que cuando nosotros vemos los países socialistas, vemos cómo destruyen su propia sociedad y cómo también, en ese sentido, nuestro propio país nos destruye siempre en esa pobreza y no despegamos y en lo que el colombiano llama a veces que no, que se la pasa, no la tenemos que pasar es en el rebusque. El rebusque es una manifestación de imposibilidad de acumular capital, ¿no? Entonces hay que estar haciendo lo uno, hay que estar haciendo lo otro, ver uno qué hace, ver cómo apaga un incendio acá, otro acá, y todo eso es culpa de que el Estado impide la acumulación de capital y la asignación correcta de recursos. Entonces, pues esperamos que la importancia digamos, de este argumento sea clara y cómo es importante entenderlo para poder presentarlo, porque es un argumento de una parte que una vez entiendes es sencillo, pero es una genialidad de Mises. O sea, la verdad es que Mises hizo un argumento, ojo, y una cosa, digamos, para darle un valor histórico. En el momento en que Mises plantea este argumento, ¿no? Es que prácticamente ya no había liberales, ya todos eran socialistas. No solamente todos eran socialistas, sino que se veía que el socialismo era irremediable históricamente. Y no solamente que irremediable históricamente, sino lo más importante de todo, se estaba convencido que el socialismo era una manera más eficiente de producción que el libre mercado. Es decir, que en el socialismo se iba a producir muchísima más riqueza e iba a haber muchísima más prosperidad que en el capitalismo. Es decir, la planificación centralizada era, digámoslo así, la panacea. Lo que se planifica, ahí sí va a haber toda la prosperidad que nosotros nos soñamos y se va a poder eliminar la escasez. Y es en el medio de ese ambiente intelectual y social donde Mises plantea este desafío que es obviamente un argumento que va al fondo del asunto y les dice, señores, ustedes que no han entendido absolutamente nada, porque no solamente es que el socialismo no puede producir más que el libre mercado, no, es que el socialismo destruye toda la cooperación humana. El socialismo realmente es imposible, ¿no? Y por eso en los países socialistas al final, sí, mercado, ¿no? En la Unión Soviética había un mercado negro, ¿no? Y en todas, digamos, estas economías completamente socializadas y estatizadas, siempre queda de fondo un mercado negro que no se puede eliminar, ¿no? Y por eso, fíjense ustedes, en Venezuela, el gobierno decidió simplemente hacerse la vista gorda y permitió casi que una dolarización de hecho, más no, digamos, oficial y formal, porque simplemente es insostenible. Es decir, la destrucción de la cooperación social por parte del Estado es tal que es
llega un momento en que el Estado simplemente se limite y deja que haya cierta libertad, lo suficiente para que la gente no se muera de hambre, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Bueno, no sé si Santiago quiere decir algo, si abrimos para que las personas puedan preguntar y comentar. Está sin sonido, Santiago. No se te oye nada. Ok, no digo, no, abramos las preguntas, pero antes de hacerlo dejemos de grabar para que quede el video solamente de la sesión. ¿Te parece? ¿O incluimos preguntas en el video? Pues no sé, a mí me parece que las Grabado. preguntas son importantes porque a veces se Bueno, pueden aclarar los puntos de acuerdo pues a las preguntas que a veces se pueden explicar ciertas cosas mejor, ¿no? listo. Ok, tienes razón. Bueno, entonces los escuchamos. Cualquier, obviamente, comentario o pregunta, bienvenido. ¿Alguien quisiera hacer pregunta o comentario? Luis, bienvenido, buenas noches y te oímos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la clase, Santiago, Luis. Tengo dos preguntas. Una es cuando Santiago dijo que la acumulación del capital era una caricatura. Vamos que yo le entendí bien pues que se refería sobre todo al capitalismo. No obstante, cuando uno ve fenómenos como los negocios financieros, o sea, voy a poner el ejemplo de Wall Street, que la gente especula, digamos, con el capital en el casino financiero, por decirlo de alguna manera. O sea, eso a mí me parece bastante real, es decir, no lo veo como caricaturesco. Es decir, si existe la acumulación de capital que tiene una relación distinta con el trabajo, digamos, que es el argumento típico marxiano. Ellos dicen, no estamos de acuerdo con que una persona gane plata con alquilar una máquina o con alquilar un departamento. Ese es el argumento típico marxiano y ellos se refieren a la acumulación del capital como un fenómeno propio del capitalismo. Entonces, quería como un poquito de claridad frente a eso, o sea, porque vimos los fondos, la crisis de Enron, el tema de las pensiones en Estados Unidos, o sea, es decir, eso es una realidad. No sé hasta dónde estemos señalando que la acumulación de capital eh, no existe o cómo. Esa es una pregunta. Y la segunda es cuando refirieron a los grados de socialismo, que me pareció interesante esa parte de la exposición, porque lo que uno ve es que ciertos países aplican el socialismo en menor grado. Por ejemplo, el monopolio del negocio de la energía, que es uno de los temas que está pasando aquí en México y en Francia, por ejemplo, sucede con el tema de la energía nuclear. Eh, es decir, no podríamos decir que existe ese socialismo como en un grado menor y que de hecho funciona. O sea, es decir, porque pues yo no veo a Francia muy rezagado en cuanto al desarrollo, ¿no? O sea, uno ve un país también potencia mundial, entre los 5 primeros, el G8, y pues ellos, hasta donde yo recuerdo, tienen bastante influjo de un manejo socialista en sus impuestos, en ciertos negocios como el que acabo de señalar. Eh, pero, o sea, me parecía que estaban refiriéndose como al extremo, ¿no? Como a Corea o China, pues porque en últimas esos son los debates que uno tiene, por ejemplo, en Colombia con la campaña de Petro. O sea, lo que él diría es eso, como, hey, espere, yo no quiero volver a Colombia, Venezuela o Corea, sino aplicar cierto gradito de socialismo a ciertos temas, como la tierra, como, en fin. Entonces, esas son las dos preguntas, obviamente en ánimo de discusión, pues porque son los argumentos que uno escucha cuando trata de exponer estos temas, ¿no? Gracias. Bueno, gracias Luis por la pregunta. Pues comienzo yo entonces. Ahora, yo no dije que la acumulación de capital fuera una caricatura. Lo que sí dije es que se hace una caricatura del capitalismo partiendo de solamente algo que sucede en capitalismo, que es la acumulación de capital. Ahora, ¿por qué digamos, en una economía capitalista, por qué en una economía de mercado donde hay propiedad privada, los factores de producción, se acumula capital? Porque eso es justamente lo que sucede cuando hay bajas tasas de interés, ¿sí? Reflejando digamos, una propensión marginal más al ahorro y al sacrificio del consumo presente en favor del consumo futuro, que es la condición para que se creen los bienes de capital y aún así, y con ello, acortar considerablemente precios de producción.
O sea, una vez, digamos, se integran lo que se llaman bienes de capital al proceso productivo, lo que hace es acortarlos. Y en ese sentido, bienvenida a la acumulación de capital. Ahora bien, esta noción de capital no se refiere solamente a esos bienes de capital, digamos que a lo que resulta de la integración de factores originarios como tierra y trabajo. Estamos hablando desde todos los medios para producir expresados en términos de dinero, de precios en dinero. Eso claramente es algo que sucede en el capitalismo. Lo que estás llamando especulación es justamente personas que consideran que ciertos medios de capital en algún momento están subvalorados y que esperan que van a ser objeto de mayor valoración en el futuro y se quedan con ellos. Pero fíjate que eso también es manifestación o es solamente posible a partir del uso de la herramienta mental del cálculo económico. O sea, uno diferencia, digamos, las valoraciones del capital en el presente y en el futuro y toma decisiones de inversiones al respecto. Entonces, ojo, no estoy diciendo y no dije que la acumulación de capital fuera una caricatura. No, más bien se hace una caricatura del capitalismo como lo único importante fuera la acumulación de capital y, ojo, que esta acumulación de capital solamente fuera posible a partir de la pérdida de riqueza o la generación de pobreza a otra parte de la población. Y en una economía capitalista, en una economía de mercado, uno solamente puede crear y acumular capital si a partir de la herramienta del cálculo económico uno ha identificado la necesidad de las demás personas y ha actuado de acuerdo a esa información de manera exitosa. O sea, el capital en una economía de mercado se acumula solamente si se le ha hecho beneficiosa la vida al resto de personas, si se ha ejercido, por así decirlo, exitosamente la función empresarial y se ha conseguido ganancias empresariales puras. Y de nuevo, solamente se consiguen ganancias empresariales puras si he podido satisfacer necesidades de las demás personas. Curiosamente, esos ejemplos que acabas de mencionar como Enron y crisis financieras en los Estados Unidos, pues no son propios justamente de lo que llamaremos capitalismo. Justamente, las crisis financieras en los Estados Unidos, sin hablar de Enron, han sido el resultado de una manipulación de algo con lo que también se hacen juicios empresariales, tasas de interés. Es decir, en Estados Unidos, sobre todo cerca del año 2000, casi que el crédito hipotecario se bajó virtualmente la tasa de interés a cero. Fíjate entonces qué tipo de información envía esto. Si la tasa de preferencia temporal, la tasa de interés está artificialmente baja, manda información que no corresponde a la realidad. Manda información distorsionada, como lo cual las personas, por ejemplo, se ven abocados a endeudarse mucho para producir en favor de algo que finalmente nadie estaba preparado para comprar en el futuro. Entonces, propiamente este tipo de crisis financieras no son, digamos, manifestaciones del sistema capitalista, sino todo lo contrario, de cómo en este sentido centralmente se decidió cómo se coordinaba ahorro e inversión. Entonces, ahí no hay capitalismo. O sea, unas crisis financieras como las que hemos, digamos, de las cuales hemos sido testigos, no son manifestaciones del capitalismo. De nuevo, parten de esa caricatura mal hecha de lo que es capitalismo, donde, digamos, curiosamente, la caricatura principal es un banquero gordo, pues, prendiendo habanos con dólares y demás. O el lobo de Wall Enron, Street, pues, Santiago. sencillamente, el lobo de Wall Street es una buena, ¿no? Pues a mí particularmente esa película o sea, me parece que hace una vulgar, o sea, a pesar de que sea divertida, me parece que sí, digamos, es una innecesariamente vulgar caracterización de una función muy valiosa entre la economía de mercado, que es el agente digamos, en el mercado bursátil. Pero digamos el punto que se me perdí mi hilo de argumentación. Digamos, en el caso de Enron se trata, digamos, de lo que se llama corrupción ineficiente privada. O sea, básicamente es la manipulación fraudulenta de estados financieros, que lo que hizo fue, digamos, sobreestimar las ganancias de una empresa como esta en detrimento de los accionistas. Obviamente, ahora, ¿eso se trata, digamos, de una actividad del capitalismo? No, justamente aquí hay un irrespeto a la propiedad privada de los factores de producción. O sea, que es la principal, digamos, condición necesaria para que haya un sistema capitalista. Aquí lo que hay justamente es cómo a partir del cálculo económico nos dimos cuenta de las decisiones erróneas por parte de una compañía como Enron y poesía pura. Se liquida. Es decir, fue una que por motivos, digamos, de actividades fraudulentas incurrió en grandes pérdidas que sencillamente hacían insostenible la compañía. Y lo que hace el mercado, lo que hacen los dueños del factor de producción con la herramienta mental de cálculo económico es liquidar los medios que componían esa compañía y asignarlo a cursos de acción realmente. O sea, básicamente a través del cálculo económico, como dijo Luis,
examinamos nuestra acción pasada y tomamos decisiones respecto del futuro. Luis, ¿tenés algo que decir? Luis Zamorano. La verdad, Santiago, no tengo nada que añadir. Me parece que lo has explicado muy bien, porque el punto es que lo que, digamos, a nivel internacional y nacional se suele llamar capitalismo, y, digamos, los fracasos pues nunca son crisis del capitalismo, sino precisamente resultados de descoordinación en el mercado gracias a la intervención del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la crisis inmobiliaria, ¿no?, de finales de la primera década de este siglo se debió a la manipulación de las tasas de interés en los préstamos hipotecarios, dada pues por los bancos estos estatales de Estados Unidos, que hicieron pues que se financiaran más viviendas de las que de otra forma se hubieran financiado. Pero entonces al final esa enorme crisis se presenta como una crisis que no causó el Estado, sino pues por un deseo desordenado de ganancia por parte de los bancos y los agentes financieros. Pero ese deseo desordenado de ganancia solamente era posible porque el Estado con sus agentes estaba manipulando las tasas de interés para que las tasas de interés fueran artificialmente bajas. Entonces, digamos, digamos, el que causó toda la cadena de desastres nunca se nombra, y que siempre se puede rastrear evidentemente a una decisión del Estado que se da por asuntos políticos o por motivaciones políticas y no por motivaciones económicas. Ese es el punto. El punto es que aunque quisieran, los agentes del Estado pues no pueden decidir eso. Por ejemplo, el tema que dice Luis acerca, digamos, en Europa es muy importante, y es muy importante por lo siguiente, porque él dice energía, podría ser cualquier ejemplo, digamos, de las cosas. Muchas personas podrían decir, no, es que, por ejemplo, el transporte público, por decir algo, ¿no? Que digamos, en Europa está totalmente estatizado. La gente podría decir, no, es que en Alemania funcionan muy bien los buses o funcionan muy bien los trenes, son muy bonitos, muy limpios y muy puntuales. Fíjense que el Estado sí funciona. ¿Qué es lo que uno puede decir al respecto? Lo que uno puede decir al respecto es una cosa muy sencilla. Para un novio, por ejemplo, en Alemania, no conocen las huelgas continuas que paralizan a las ciudades, cómo los sistemas están, digamos, son deficitarios y todos se financian es con los impuestos. Bueno, la gente no conoce todo eso, la gente no conoce los problemas de infraestructura, etcétera, pues porque no vive ahí, no está enterándose. Pero el argumento es más importante aún, y es este, y es que la asignación eficiente de recursos no se mide por lo bonito que se vea algo, o por lo puntual que sea algo, o por este tipo de cosas. Esos son asuntos técnicos. Es decir, si nosotros no tenemos en Colombia buses más puntuales, porque nosotros somos impuntuales, no tiene nada que ver ni con el mercado, ni con la libertad, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver es con otros aspectos que son simplemente técnicos de organización. No, la asignación de recursos tiene que ver la pregunta es, necesitan, cuántas calles se necesitan, cuántos recursos van a utilizar en esto, cuántos choferes, ese tipo de decisiones puede verse lo más bonito que se quiera o puede verse feo. Lo feo o lo bonito no tiene que ver con la ineficiencia de la asignación de recursos. La eficiencia de la asignación de recursos tiene que ver es con la satisfacción de las necesidades más urgentes. Y la única manera de saber estoy utilizando unos recursos que son escasos para satisfacer las necesidades más urgentes es ¿con qué? Con el test de las pérdidas y las ganancias que me permite el cálculo económico. En ese sentido, cualquier, digamos, industria que administre el Estado, por ejemplo, la energía, al Estado obviamente, sobre todo en los países nuestros que son de economías mixtas, donde no hay, digamos, un socialismo con todas las que conocemos del socialismo, pues le interesa siempre que son, digamos, las que tienen más poder y más control sobre la sociedad. Si al Estado poco le interesa, por ejemplo, la producción de pan. Es decir, el Estado no le va a decir, mire, yo quiero estatizar las panaderías. Eso no le va a dar mucho poder al Estado. Pero en cambio, controlar toda la producción de energía y ser quien pone el precio de cuánto se vende y quien establece, eso sí le da mucho poder a una élite gobernante. Controlar todos los mecanismos de comunicación. Eso le da mucho poder a una élite gobernante. Y en ese sentido, puede ser que, digamos, la energía, vamos a decir, funcione más bien o esté a la cabeza del mundo. Vamos a suponer que eso es así. Pero la pregunta es, ¿se están asignando y los recursos que se necesitan? ¿Se necesitan más? ¿Se necesitan menos? ¿Hay que asignar en otro sitio? Eso es lo que no puede hacer un agente estatal.
¿ya? Es imposible para la gente estatal hacerlo. Así lo quiere hacer, no lo puede hacer. Y la razón de ello, vuelve y juega, es que el servicio que está prestando, el producto que está produciendo, no depende de la libertad de los agentes. Entonces, los recursos que el Estado obtiene no dependen de ningún beneficio que esté ofreciendo. Eso es muy importante entenderlo porque nos permiten distinguir lo que es realmente eficiencia económica y asignación, simplemente que algo aparentemente funcione bien. En principio, un campo de concentración podría ser impoluto, podría funcionar al segundo, ¿no? Es decir, está llegando este grupo de prisioneros, nos tenemos que demorar 45 minutos en asesinarlos, y la cosa ser de una eficiencia monstruosa y malvada, y sin embargo, ninguno estaría diciendo que hay una asignación eficiente de recursos económicos. Al contrario, lo que estamos es asesinando en masa a personas y utilizando un montón de capital en vez para destruir, que es por ejemplo, lo que hace la guerra. Entonces hay que distinguir muy bien el asunto de la eficiencia económica con, llamémoslo de alguna manera, eficiencia técnica. Es decir, que algo que se presenta se vea bien, ¿no? Un ejemplo que podríamos poner en Colombia es el tema, por ejemplo, de los transportes masivos integrados de transporte, ¿no? En Bogotá el Transmilenio o en Cali el mío. Miren ustedes que todos esos transportes se ven estéticamente, es mucho más bonito un bus del mío que los buses anteriores, ¿no? Que todavía existen. O las estaciones del mío, que las casi estaciones existentes. Se ve más bonito. ¿Quién va a negar eso? La pregunta es, ¿cuál presta un mejor servicio? Y con todas las deficiencias que tenía el transporte anteriormente, la gente se vive quejando del transporte actual, de lo malo que es el servicio, al punto, pues que han hecho incluso protestas donde destruyen estaciones y toda esta cosa, de lo malo que es el servicio. ¿Por qué razón es así? Porque es un sistema que se diseña no pensando en las necesidades de los consumidores, sino en estos planes que los políticos inventan, diseñando, cómo es que ellos diseñan la ciudad y todas estas cosas. Entonces, piensen ustedes que el punto para entender es cuál es el criterio con el que nosotros asignamos recursos. ¿A quiénes le dejamos esa decisión? ¿A los consumidores y a los dueños de los factores de producción o agentes del Estado? Esa es la alternativa y no hay otra. Y por eso, entre más nos acercamos a una, hay más cooperación. Entre más nos alejamos de aquella, hay que más asignación ineficiente de recursos. Perdón, Santiago, que me demoré, pero quería No, gracias, Luis. Pero, a ver, digamos que el punto de Luis Arevalo me hace pensar en algo, y es un punto interesante, y es, o sea, podría parecer, y esta no es la intención de la expresión que acabamos de hacer, que estuviéramos diciendo que el capitalismo es perfecto. No. Fíjense, si estamos partiendo de una definición de capitalismo donde es el sistema donde se hacen distinciones entre los cursos de acción a emprender en términos del capital, y para ello tiene que darse la propiedad privada de los factores de producción, y, digamos, surge la herramienta mental de la economía de mercado, cálculo económico, para hacer esas distinciones, pues claramente es tan perfecto como humanamente lo puede ser. Lo que quiere decir es que en lo más mínimo es perfecto. O sea, es básicamente lo mejor que tenemos, en el sentido en que si el cálculo económico es una herramienta para ejercer juicio empresarial, obviamente nos vamos a equivocar. Y obviamente en algún momento hay empresarios que van a asignar factores de producción a un curso de acción que resultó satisfaciendo necesidades que, pues, a la verdad no eran tan urgentes y que resultaron fue en pérdidas. Entonces, ojo, o sea, al fin y al cabo, el cálculo económico es una herramienta con la que contamos para lidiar con el cambio de las necesidades de las demás personas. O sea, nosotros vivimos en un contexto de una incertidumbre que no se puede eliminar. Se puede, por así decirlo, reducir, y la forma de hacerlo es a través del cálculo económico. Pero esa incertidumbre es respecto de las valoraciones de las demás personas en el futuro. ¿Cómo no nos vamos a equivocar? O sea, el cálculo económico es, digamos, la herramienta, la mejor herramienta que tenemos, pero pues es una herramienta humana finalmente. Vamos a errar. Eso es, digamos, eso lo quería decir. Otra cosa es que en ese sistema de propiedad privada, los factores de producción, donde se hacen distinciones de los cursos de acción en términos de precios en dinero, pues va a haber gente que va a respetar los derechos de propiedad privada. O sea, va a haber, digamos, ladrones, y va a haber gente que se va a querer salir con la suya, va a haber gente que va a inducir a las demás personas no a intercambios voluntarios respetuosos de la propiedad privada, sino todo lo contrario. O sea, no se trata de un sistema perfecto donde, digamos, vamos a vivir en una especie de paraíso, de jardín del Edén. No, en lo más mínimo. Pero dada la condición humana, lo que es,
es sencillamente lo mejor que tenemos para lidiar con el problema de cómo coordinarnos. Y ese punto, gracias Luis Arevalo, o sea, justamente, o sea, se me ha pasado decirlo en mi exposición, pero la pregunta de tu pregunta me hizo recordar. Sí, Santiago, es que es muy importante eso, ¿no? Porque es que el punto es que nosotros a la hora de actuar, ¿no? En la acción, pues nosotros ignoramos el futuro. Y en ese sentido, todas nuestras acciones son falibles. Falibles. Y por ello, lo que necesitamos es qué herramientas tenemos nosotros para evaluar nuestras acciones y darnos cuenta si están teniendo éxito o si por el contrario tenemos que corregirlas. O sea, el punto es que el cálculo económico reconoce la posibilidad del error humano y que es imposible eliminarlo en ese sentido, y lo mejor que podemos hacer es tener una herramienta que nos permite evaluar nuestra acción para saber si estamos yendo bien o no estamos yendo bien. El problema es que los agentes del Estado, y en la medida en que se estatiza la economía, lo que están haciendo es que esa posibilidad de corregir el error, ¿no?, desaparezca. Y por eso aparecen esos grandes fracasos como Enron, donde se cometen unas acciones que son absolutamente, digamos, con unos resultados monstruosos de destrucción, digamos, de riqueza y de capital. Pero la razón es porque todo lo que nosotros humanamente tenemos para poder evaluar la acción se impide que funcione. Es decir, se diseña institucionalmente una manera de actuar que se impide precisamente que la libertad nos dé a nosotros esa herramienta para tratar de corregir cuando nos equivocamos. Si no nos equivocamos, pues nos irá muy bien desde el comienzo. Y hay personas que les pasa eso. Hay otros empresarios que tienen que aprender y se equivocan. Pero bueno, el punto es, ¿cuál? Que precisamente dado el error humano y la falibilidad humana, necesitamos el cálculo económico. Y como en el socialismo no hay cálculo económico, y como en últimas el Estado tampoco puede utilizarlo realmente, pues ¿cuál es la conclusión? En esos sistemas estatizados y socialistas estamos condenados al fracaso. Estamos condenados al fracaso. Por eso dice Mises, es una acción irracional, es una acción que se da sin saber lo que uno está haciendo. Porque ¿cómo hace uno para saber lo que los otros necesitan? No hay forma de saberlo. Es decir, ninguna persona puede, ¿no?, leer la mente de todos los demás, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, y sí es muy importante entender eso. Y evidentemente, digamos, las sociedades en el planeta más prósperas o más desarrolladas, pues son aquellas en donde más libertad ha habido e intervención ha habido, de tal forma que han podido acumular más capital. Ahora, eso no significa, esto es muy importante, que esas sociedades no pudieran ser más ricas. O sea, la gente dice, no, es que en tal país del primer mundo tal cosa está socializado, sin lugar a dudas. Y es uno de los países más ricos del mundo, sin lugar a dudas. La pregunta es, ¿ser más rico? ¿Podría asignar sus recursos mejor? ¿Podría la cooperación ser mejor? Esa es la pregunta. La pregunta no es, por ejemplo, si Singapur, que tiene prácticamente socializado el tema de la vivienda, uno de los países más libres del mundo y más ricos, no es si Singapur tiene socializada la vivienda, entonces en Colombia socialicemos la vivienda, ¿no? Porque el punto es que precisamente lo que ha hecho rico a Singapur no es su sector que está en la vivienda, está socializado. La pregunta es, ¿podría Singapur ser más rico? ¿Acumular más capital? Entonces, las cosas siempre se dan en términos relativos. Uno podría decir, por ejemplo, no, fíjense que en el año 1900 el Estado colombiano era pequeñitico comparado al actual. Y no hay duda que hoy en día en Colombia hay más capital y hay más riqueza que la que había en 1900. Entonces uno diría, ve, entre más grande es el Estado, más prosperidad hay. Claro, eso es digamos, un argumento falaz, porque el argumento no es si en 1900 Colombia era más pobre, no, la pregunta es si el Estado colombiano en 1900 hubiera sido más libre y más pequeño, Colombia hubiera sido más rico de lo que en aquella época era. Y lo mismo hoy en día. Hoy en día somos más ricos que en 1900, pero es pese al Estado que tenemos, y podríamos ser mucho más prósperos, más ricos, si tuviéramos un Estado diferente, menos interventor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que al final, pues siempre hay que plantearlo en términos relativos, porque pues no hay otra forma, ¿no? No hay otra forma de plantear estos asuntos, ¿no? Lo que sí es cierto es que al final estas economías más desarrolladas son las que a lo largo de la historia han gozado de mayor libertad para acumular capital, ¿no? Bueno, no sé si hay algún otro comentario o si Luis quiere como complementar o algo así. ¿Alguien más tendría alguna pregunta o comentario? No.
Parece que no Bueno, lo vi. sí, a ver, Vale. buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí cuando en términos de las ideas liberales y teniendo en cuenta lo que ustedes acaban de decir, que todo parte de un ejercicio racional y que lo que busca es solucionar problemas racionales, a mí también me genera mucha duda y es como un ejercicio para pensamiento al decir que es una idea que no tiene, digamos lo que no tiene argumentos para debatirse, que es imposible. Y pues yo me hacía esta reflexión porque en caso eventual de poderse dar un cálculo económico en una sociedad pues de orden socialista, o sea, ustedes ya digámoslo lo han determinado de que es imposible por los factores que mencionan y los argumentos que se toman son argumentos de unos hombres en una época, en un tiempo, donde las particularidades, digámoslo, históricas, políticas y económicas obligaban a que los hombres pensaran alrededor, digámoslo, de unas necesidades. Entonces, no teníamos el mundo tan avanzado como lo teníamos hoy, ni teníamos una variedad de acceso y de intercomunicación como la tenemos hoy. Es cuando uno dice, de pronto, que esta teoría en términos socialistas es imposible, yo no sé si de pronto nos hemos pensado el avance en las ideas también socialistas a través de la tecnocracia, a través de la tecnología, y en caso de poderse dar un eventual cálculo económico en una sociedad socialista, pues yo creo que sería manejando y manipulando a la sociedad, digámoslo, para poder determinar cuáles van a ser esas necesidades que va a implantar este órgano central. Pero como los hombres y las ideas van cambiando, actualmente nos vemos en un mundo globalizado, en un mundo donde lo personal es político. Y al volverse lo personal político, los gustos entran en esa economía de mercado, porque se vuelven nichos de mercado, personas con ciertas particularidades, gustos y apegos. Entonces ahí yo ya puedo empezar a mirar cómo de manera de orden socialista, más allá de los términos económicos y monetarios, cómo al implantar la idea de trasladar el discurso que en los años de 1900, ¿sí?, el discurso era netamente económico y en el avance del socialismo progresista, pues nos encontramos con que lo personal es político y hoy muchos de los productos que se consumen a nivel masivo son porque corresponden a aspectos de gusto. Entonces nos vemos grandes medios de comunicación, por ejemplo, como Netflix, promoviendo un tipo de sexualidad o de cuestiones así que tienen un nicho de mercado. Entonces generamos ropa, generamos productos y generamos una necesidad. Y a partir de volver a la sociedad, ese tipo, digámoslo, de concepción, de manipulación por gusto, porque lo personal es político para ellos, entonces puede existir un cálculo económico. Y ahí es el eventual, yo vería así en términos, digámoslo, hermenéuticos o reflexivos, desconociendo muchos aspectos de lo económico, que es una de las, digámoslo, fracturas que puede presentarse en la idea del cálculo liberal para decir que no es posible en una sociedad socialista. No era posible en una sociedad socialista donde la batalla económica estaba centrada allí y que pues producto de esa batalla económica pues son las ideas que hoy defendemos. Pero esos avances se dieron en otro escenario, un escenario cultural, donde ya hay unos gustos, donde ya hay unas cuestiones que son personales, que son políticas. Uno, eso es si el Estado logra apoderarse de esos elementos políticos para decirle a los sujetos, mire, es que nosotros en una apertura de productos tenemos el merchandise de lo que a usted le gusta. Eso en términos, digámoslo, de lo particular. Pero ojo, porque cada vez también nos encontramos que los estados están dejando de ser estados y se están volviendo corporaciones, porque son estas empresas las que hacen lobbies, son empresas las que van creando, mire, los ciudadanos están pidiendo esto, usted tiene este recurso. Entonces, ¿cómo si algunos de los empresarios que han venido en el avance cultural y económico de todas estas ideas, ¿sí?, han logrado desarrollar una comprensión tal del cálculo económico que lo pueden sistematizar a través de las grandes plataformas tecnológicas y a partir de allí empezar a hacer un cálculo económico? Entonces, ¿es posible que haya un cálculo económico en una sociedad socialista si lo personal es político, desde el punto de vista de lo que ustedes acaban de plantear y lo que yo les propongo para la reflexión? Pues no sé. A ver, yo lo dejar que Santiago, digamos, como que plantee el aspecto, digamos, más económico, pero, o sea, no, o sea, la pregunta me indica que no entendiste el argumento de Mises, ¿ya? Porque precisamente
se ha intentado refutar el argumento de Mises diciendo que es un problema técnico de cálculo. Y no es un problema técnico de cálculo. Es un problema de la institución de la propiedad privada. Porque privada, y en especial en ausencia de propiedad privada sobre los medios, sobre los factores de producción, es imposible, repito, es imposible que se formen precios. ¿Qué es un precio? Un precio entre dos personas, y en ese sentido es una razón de intercambio. Si nos dice a cuánto está dispuesto una persona a entregarle el título de propiedad sobre un bien a esa otra persona dispuesta, y entonces se hace el intercambio. Ese intercambio, como ves, solamente es posible si hay la institución de la propiedad privada, porque se están intercambiando en últimas títulos de propiedad. En ausencia de la propiedad privada, y en especial en ausencia de la propiedad privada sobre los medios de producción, computadora más sofisticada del mundo, podemos tener la herramienta tecnológica, no es un asunto de conocimiento, estrictamente, no es un asunto de capacidad de computación, es un asunto de institución, ¿ya? Si no hay propiedad privada, no se pueden formar los precios, ¿ya? Y por lo tanto, si no hay precios, no hay cálculo económico. Cálculo económico no es simplemente contabilidad. Cálculo económico es sumar y restar precios. O sea, la contabilidad real depende de los precios, no es inventarse números por inventarse números. Es decir, aquí no estamos sumando y restando cualquier tipo de unidad, estamos sumando y restando precios. Repito, privada sobre los factores de producción, es imposible que se formen precios. Y como es imposible que se formen precios, es imposible el cálculo económico. Ahora bien, en la época de la Unión Soviética, ¿qué sucede? La Unión Soviética puede hacer todo lo socialista que se quisiera, pero vivía en el medio de un mundo donde había un grupo de países en los que había, mal que bien, algo de libre mercado y capitalismo. Entonces había un sistema de precios mundiales. El sistema de precios mundiales fue lo que permitió que la acción de la Unión Soviética no fuera completamente irracional, sino hubiera durado muchísimo menos, ¿ya? Y eso mismo ocurre en los distintos, digamos, países de hoy en día que están más socializados. Hay un sistema de precios mundiales que les permite algún tipo de acción, ¿no? En ese sentido, para mí es muy importante, para todos, ¿no?, que el argumento quede claro. No importan los avances tecnológicos. El cálculo económico no es un problema de tecnología. El cálculo económico es un problema de la institución de la propiedad privada. En ausencia de la propiedad privada, no surgen los precios. Es imposible que surjan los precios, ¿ya? No sería un precio. Lo que quiero decir es, aquello que en economía llamamos un precio, solamente puede surgir si hay propiedad privada, y especialmente propiedad privada de los factores de producción. Si no hay eso, no surge un precio. Uno le puede poner eso otro nombre, pero no será un precio. El eventual, yo planteo la premisa, es porque precisamente en el argumento que ustedes proponen desde que Hayek da un paso más allá. Y lo que propone Hayek es precisamente eso en la eventual disputa por la batalla económica en la época y cuando se plantean estos argumentos. Y lo que dice Hayek es, bien, es que es en el eventual trasegar de las ideas donde no solamente es la pertenencia de esa propiedad privada o el aspecto institucional, sino que es imposible para el Estado poder controlar, manipular y acceder a las particularidades de esa información. Ahora, yo me atrevo y soy un poco atrevido en el ejercicio de pensamiento al dar un paso más allá del de Mises y el de Hayek, insisto, es un ejercicio de reflexión, al yo plantear, por ejemplo, esa discusión que usted acaba de decir del control de precios en un país como Colombia, donde, por ejemplo, la organización Ardila Lule maneja muchas de las empresas privadas que surten las necesidades de los ciudadanos o de la población colombiana en este caso, o en el sentido, vamos a ponerlo en términos, digámoslo, locales. Como si yo soy si soy empresario en la acción empresarial que bien se explicaba ahorita, y yo logro en ese éxito tener una empresa de aceites, tener una empresa de arroz, tener una empresa de huevos, ¿sí? Y a medida que voy teniendo éxito en eso, pues me doy cuenta que es necesario la competencia para poder jalar más consumidores, y entonces yo ya creo otra empresa de arroz con otro nombre, pero es el mismo arroz y pongo a las dos empresas a competir y capturo ese mismo consumidor
Es en el eventual ejercicio de reflexión en el que estoy planteando la posibilidad, porque lo que nos estamos dando cuenta es como en el caso colombiano, de que son pocas personas las que han logrado manipular, ¿sí?, lo que llamamos el libre mercado o la libre empresa, y han creado otra serie de empresas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver los casos grandes, Coca-Cola. En Alemania en su momento pues fue Fanta, pero era Coca-Cola. Y se creaba una serie de empresas. ¿Para qué? Para generar el consumo, despertarlo, mirar cómo me meto en el mercado, cómo lo hago. Y en el avance de estas ideas, pues se puede dar ese cálculo económico porque se está viendo manipulado. Uno, por eso es una pregunta y lo planteo para que lo hagamos en ejercicio. Dos, hay que entender que pues no muchas de los aspectos, digamos, lo culturales y académicos de la sociedad han sido monopolizadas en cuanto al pensamiento eh, académico y económico, y muchas de las personas que hoy manejan las empresas a nivel mundial pues vienen de una herencia propiamente anticapitalista, pero han logrado surgir aparte, gracias a, no a pesar de. Y gracias a ese capitalismo, hoy nos encontramos con una serie, digámoslo, de personajes que se hacen llamar a sí mismos filántropos, pero lo que son una especie de ingenieros sociales, que a partir de todas estas ideas, que en principio fueron refutadas desde un orden económico racional, pues ahora han encontrado precisamente en esa acumulación de capital la estrategia para qué, para realizarlo. Entonces, yo insisto en la pregunta, es en el eventual ejercicio, porque yo creo que uno de los argumentos no puede ser, no, es que Mises ya lo debatió y ya lo hizo porque fue así, porque precisamente eso es una de las posturas de las ideas socialistas, que es hacer una contracultura de orden económico y de orden cultural. Y frente a la realidad que nos encontramos hoy, pues es posible, pero el argumento no puede ser que es que ya Mises lo debatió, porque mire cómo, por ejemplo, Amazon o este señor 10 Bezos no es solo dueño de Amazon, sino que es dueño de otra serie de organizaciones que permiten pues también ser alternativa. Pues ahí es donde yo me siento para hacer la postura de la reflexión y decir que pues viéndolo de esa manera, pues, podría ser posible un cálculo, ¿no?, en el orden globalista en el que se está llevando el mundo. O está muy despachado. Pues si está muy despachado, eso no importa. Usted lo dice, no, míralo por este lado y lo miramos así, porque precisamente estos son los argumentos con los que nos encontramos con marxistas o izquierdistas parados. Esos son los propios argumentos. Entonces, si ustedes me ven muy desfasado, dígame, no, loco, estás desfasadísimo. Tienes que mirarlo por aquí, miremoslo así, pero permitámonos la reflexión también desde un orden, ¿cómo pensaría un socialista estas ideas? Socialista moderno, con plata, educado, que ha utilizado muy bien el capital. Ok, aquí, o sea, yo me atrevería a decir que no, o sea, digamos, lamentablemente no estarías yendo un paso más allá del argumento de Mises. Creo que estás negando, digamos, como la condición de posibilidad del mismo argumento. De nuevo, o sea, como dice Luis Eduardo, aquí, o sea, no es que una evolución cultural pueda, digamos, reevaluar la posibilidad de que eventualmente un Estado totalitario o la planificación central fuera capaz de calcular económicamente hablando. ¿Por qué? Porque o hay propiedad privada de los sectores de producción o no la hay. O se da la condición de posibilidad para que se generen los precios y poder hacer distinciones en términos de ellos, o sencillamente no se da. Ahora, curiosamente, la mayoría de los ejemplos que acabas de mencionar, pues no son propiamente ejemplos de una economía de mercado. Entonces, estamos hablando, digamos, de un empresario que finalmente empieza a crecer y a crecer y a crecer, y a pesar de digamos, de la información que están mandando los consumidores a partir del sistema de precios, sigue creciendo, convendría mucho examinar el marco institucional en el que lo está haciendo. Porque probablemente, o sea, y eso sucede, digamos, en una economía de mercado, un empresario crece tanto como el consumidor se lo permita. Y puede darse la posibilidad de que nadie pueda competir contra él sencillamente porque el consumidor no estaba dispuesto a asignar una unidad marginal de oferta. No quiero sencillamente otro empresario. En ese sentido hablamos pues de la famosa soberanía del consumidor. Pero también muchos empresarios son capaces de crecer y crecer y crecer independientemente de las necesidades del consumidor, porque el marco institucional se los permite. Por ejemplo, cuentan con un sistema de licencias otorgado por parte del Estado que les permite excluir violentamente la competencia. Fíjate que aquí ya hay, digamos, una negación de la condición de posibilidad del cálculo económico.
Porque cuando yo puedo expulsar por la fuerza a cualquier persona que intente rivalizar en mis decisiones, sencillamente ya no estamos hablando de capitalismo, ya estamos violando justamente, digamos, el principio de la propiedad privada sobre el factor de producción. O sea, no estamos hablando de un tipo de competencia propia del mercado, estamos hablando de una competencia como se da en el reino animal. Digamos que por medio de la fuerza yo elimino a la competencia. Entonces, a ver, digamos que definitivamente este tipo de empresarios no es que se enriquezcan porque han ejercido su juicio empresarial a partir de la herramienta del cálculo económico mejor que otros. Se enriquecen finalmente porque participan de una u otra forma del monopolio de la fuerza por parte del Estado y a través de ello pueden excluir violentamente la competencia. Ojo, no es que puedan calcular económicamente hablando. No es que digamos que un empresario sea más exitoso que los demás en saber exactamente qué políticos tienen en sus bolsillos y por eso puede, digamos, crecer y crecer y crecer. No por eso es que el Estado se vuelva capaz de calcular económicamente hablando, ni mucho menos este empresario. Es que su riqueza no depende de haber juzgado cuáles son las necesidades más urgentes. Dependen es de haber excluido violentamente al resto de la competencia y, por cosas de la vida, ser el monopolista de algo cuya curva de demanda sea particularmente inelástica. O sea, una variación del precio de venta, no importa lo drástica que sea, no va a desplazar, digamos, en la misma proporción la cantidad demandada. Entonces, a ver, curiosamente, yo me he enfrentado, digamos, mucho a esto, digamos, a este tipo de argumento en el pasado, y sobre todo, digamos, cuando estaba haciendo mi doctorado, pero la mayoría de profesores, bueno, digamos, un número considerable de profesores decía, sí, o sea, definitivamente hay cuestiones que no se pueden calcular, pero no es sino cuestión de que la tecnología, los algoritmos se refinen de tal forma que puedan predecir cómo se van a comportar las personas en el futuro. Ojo, es que de alguna forma creo que estás confundiendo conocimiento científico con el conocimiento propio para ejercer cálculo económico. Porque, como lo dije al principio, el conocimiento necesario para juzgar qué está por hacerse, qué es necesario satisfacer, cómo satisfacerlas. Y a cambio de eso, reclamar una ganancia empresarial pura no es un conocimiento de la ciencia económica, no es un conocimiento técnico, no es un conocimiento científico. O sea, yo no puedo hablar, o sea, no podemos verbalizar este conocimiento. Y no es, o sea, no importa el avance tecnológico que nos podamos imaginar, ese conocimiento nunca va a pasar de ser un conocimiento subjetivo práctico a ser un conocimiento científico. O sea, no es cuestión de tiempo, no es que nos separe de esa realidad de un progreso tecnológico, sencillamente no se puede. Yo creo que a eso se refiere Luis cuando decía que el argumento de Mises hasta ahora ha sido irrefutable y resulta ser sumamente demoledor. Porque habría que meterse con esto. Ahora, la forma, digamos, me parece que el argumento que subyace o que predica todo lo que estás diciendo es, digamos, un argumento que tiene como argumento nuclear lo que se llama el modelo de competencia perfecta. O sea, es una forma, digamos, de concebir el mercado como que los agentes se comportan como si el mercado reflejara una condición de equilibrio y tuvieran información perfecta acerca de qué se necesita, en qué cantidad se necesita. ¿Por qué? Porque se parte de una premisa que hemos tratado de demoler acá y es que el valor es objetivo y no subjetivo. Si es objetivo se puede matematizar. Y ahí sí, digamos, si partimos de esa premisa, no es sino que es tiempo, digamos, que refinemos la información con la cual alimentamos a los algoritmos y podamos calcular qué es lo que quieren las personas en el futuro. Pero el argumento de Mises es demoledor en el sentido en que demuestra que eso es un error intelectual que hace el socialismo impracticable. Y es que parte de una premisa de que la naturaleza de ese conocimiento para hacer distinciones de qué hacer en el mercado y qué dejar de hacer es un conocimiento científico, cuando realmente no lo es. Si lo fuera, digamos, una de las formas en las que se manifestaría el que fuera el conocimiento acerca del valor objetivo sería que para volvernos ricos, sencillamente hay que ser muy inteligentes y meternos a una universidad donde nos van a enseñar a ser empresarios y nos van a nutrir del conocimiento necesario para enriquecernos a partir de la función empresarial. No existe tal curso y no existe tal carrera. Y si se llega a ofrecer de alguna forma, pues claramente es una patraña porque el conocimiento para enriquecerse no está en los libros. Es un conocimiento que no se puede, o sea, del cual no se puede plasmar en palabras. Yo no le puedo enseñar a Luis Eduardo cómo enriquecerse. Yo no le puedo enseñar a Luis Eduardo cómo se va a comportar el precio de algún criptoactivo mañana para que de alguna forma, digamos, compre o venda de acuerdo a sus posiciones, pues, y se pueda enriquecer mañana. No tengo ni idea.
tengo ciertas ideas acerca de lo que sucederá en el mercado. Yo estimo finalmente cuál va a ser la valoración de los agentes en el futuro a partir del cálculo económico y a partir del mismo conocimiento que me ha producido, conociendo las acciones de los mismos agentes en el pasado. Pero ojo, eso no quiere decir que esa información, que ese conocimiento sea científico. No sé si me va a entender, Luis Pavón, pues, o sea, no, por eso es que el argumento de Mises resulta ser particularmente demoledor. Yo lo comprendo, yo comprendo lo que ustedes acaban de plantear y por eso lo hacía en el ejercicio de reflexión, ¿sí? Y lo planteo de esta manera porque yo veo que muchas veces estos discursos y estas posturas son muy bien y son muy claras para nosotros que entendemos esos aspectos macroeconómicos y esos aspectos sustanciales del funcionamiento de esa dinámica a través bien sea del libre mercado o bien sea del proceso del estatismo, que es lo que se esconde detrás de todo esto, ¿no? Sino que yo también lo planteo porque mi interés pues precisamente no está en llegarle a aquellos que ya conocen estas ideas, sino a aquellos que están en la construcción de una economía, digámoslo más del barrio, en la economía, en esa persona que quiere ser liberal y que quiere enriquecerse y que de pronto no conoce estos términos de orden teóricos, pero sí de orden prácticos, como por ejemplo comprar una paca de gaseosa en 10.000 y vender cada gaseosa a 1.200 y generar un producto y generar un ahorro y a ese ahorro y a ese dinero empezar a hacer un tipo de ejercicios matemáticos y precisamente de la administración en todas estas ideas que permitirían que esta economía... Pero, ojo Luis, discúlpame que te interrumpa en este punto, porque es que justamente acabas de mencionar algo que es, o sea, básicamente lo que hemos estado diciendo, al menos en el inicio. El conocimiento de la gente de barrio necesario para enriquecerse es práctico. O sea, a estas personas no se les puede decir como, mire, es que aquí está la teoría para enriquecerse. No. Yo he comprendido muy bien su argumento. No es debatirlo ni nada, sino que yo me estoy planteando las dos posturas. Yo me estoy parando en medio de lo que yo acabé de presentarles a ustedes y me estoy parando en medio de la explicación para sacar una conclusión. Sí me hago entender. Ese es como el ejercicio mental en el que estoy en este momento. Sí, claro. Entonces, a donde yo quiero ver es poder hacer esa transposición didáctica de esos elementos que ustedes me acaban de aclarar y cómo yo podría explicarle a una persona cuando el argumento es ese. Cuando ese polilogismo, creo que es lo que llama Mises al decir que hay una forma de pensar de ricos o una forma de pensar de pobres, ¿sí? ¿Cómo yo hago para explicarle de manera racional que independientemente hayan estos señores, que es lo que ustedes me acaban de presentar, pues es inherente a la práctica lo que va a permitir un progreso eventual de la economía o un desarrollo mucho más del libre mercado? A ese es el punto al que yo quiero llegar. Entonces la conclusión allí pues es como uno poder entender que si la persona no se apropia, digámoslo, de su trabajo, de su producto, de su producción y ejerce una administración, digámoslo, concienzuada de aquello que necesita y de aquellos elementos que está dispuesto a sacrificar, costo, beneficio, todo lo que ustedes han propuesto para que pues, podamos surgir, pues si esa persona no es consciente de ese ejercicio racional, tiende fácilmente a caer en la planificación que le plantea un órgano central como lo es, por ejemplo, los gobiernos centralistas. Entonces, venga, le ayudamos, venga, le decimos, todos estos elementos que pues ya nosotros conocemos que nos llevan a la economía planificada desde que estas personas que son esa economía de base, esa economía hormiga, pues van cayendo, porque no conocen y no se apersonan de estos elementos. Más allá de contradecir lo que han planteado es pararme en las dos, en lo que yo les planteaba como reflexión y en lo que ustedes me dicen para sacar una conclusión. Muchísimas gracias. Yo creo que ese es como el ejercicio, ¿no? Poder hacer esto y concluir y aprender. Muchísimas gracias. Claro, Santiago, yo quiero decir una cosa. Lastimosamente hoy no me puedo quedar más tiempo. Es de manera excepcional hoy lastimosamente no los podría acompañar hasta el final, lo cual me molesta mucho porque me encanta quedarme lo más que se pueda. Entonces me toca despedir ya, pero simplemente quiero decir una cosa. Primero, nosotros en ningún momento, eso me parece importante aclararlo, nosotros en ningún momento dijimos este argumento, dijimos no, Mises dijo esto y como Mises lo dijo es así. Nosotros presentamos el argumento de Mises. O sea, nosotros explicamos todas las razones que Mises da y por qué esas razones siguen siendo tan válidas en aquel tiempo como hoy en día. Es decir, aquí, digamos, la admiración que le tenemos a Mises no nos hace
tratarlo a él como si simplemente Mises dijo, nosotros aquí presentamos el argumento, dimos las razones por las cuales el argumento de Mises sigue vigente, ¿no? Entonces, eso es como la primera aclaración. Y en segundo lugar, precisamente ese es el punto. El punto es que tenemos que ser capaces de explicarles a las personas, ¿no? Cómo todas esas cosas que el Estado promete que va a hacer, todos esos bienes que el Estado promete que nos va a ofrecer, todos esos servicios que el Estado promete que nos va a dar, es realmente imposible que lo haga. Es imposible que nos ofrezca, digamos, eso que nos está prometiendo, porque el Estado no puede asignar recursos racionalmente. Esa es, digamos, la potencia del argumento, ¿ya? Obviamente esto hay que expresarlo en términos, digamos, dependiendo del auditorio, al nivel que el auditorio puede entender, y se puede hacer. No hay necesidad de hablar de utilidad marginal o de ciertos términos técnicos económicos para que las personas entiendan de lo que se está hablando. Se puede presentar en términos mucho más sencillos, como el caso del tendero que estabas planteando. Pero precisamente el tendero sabe, se le puede plantear, mire, ¿usted cómo sabe qué es lo que tiene usted que pedir y digamos, para vender acá? Pues lo que más se vende. Usted sabe que no, la gente está comprando mucho paletas, entonces pido más paletas. La gente casi no está comprando este producto, no lo pido más. ¿Cómo se da cuenta de eso? Por lo que le están comprando. Porque usted no puede obligar a las personas a comprarle. Bueno, el Estado puede obligar a las personas a comprarle. Imagínese una tienda que fuera del Estado. Entonces, uno puede plantearle el mismo argumento en términos del lenguaje que las personas entiendan, porque es que esto aquí estamos hablando de la acción de la vida diaria, o sea, la acción humana, que es, digamos, lo que estudia la praxeología, pues no está haciendo referencia a unas cosas sofisticadísimas, sino está haciendo referencia a lo que todos hacemos. Y lo interesante del mundo en el que nosotros estamos es que estos conceptos que son, diríamos nosotros, elementales y manifiestos, han sido de tal forma distorsionados por motivaciones políticas, eso claro está, ¿no? Que es complicado entrar a refutarlos. Pero digamos, ese sería otro argumento, o sea, el argumento, digamos, de la motivación cultural, que no tiene que ver con el cálculo económico, tendría que ver pues con otras cosas. Simplemente, digamos, quería aclarar eso. Entonces, siento que no, digamos, no pueda quedarme más, los dejo, pero quedan pues en las mejores de las manos, que son las manos de Santiago. Entonces, pues me despido. Bueno, yo tampoco me puedo quedar del todo mucho tiempo, ¿no? Okay. Pero gracias, Luis. Entonces, eso no, vos bien, manejás ahí el tiempo. Un abrazo y hasta Listo. luego. Y Bueno, los que están asistiendo a mi curso de Derecho Natural, el próximo lunes no va a haber. Habría de este lunes en 8 y la próxima semana yo tampoco voy a poder estar, pero pues va a estar Santiago, Así que bueno, sí. Hasta la próxima semana con Santiago y un abrazo. Bueno, Luis, que estés bien. Hasta luego. Yo por mi parte también les agradezco